Entonces, realmente con esta noticia que acaba de salir ahora mismo de la ley ejecutiva, la orden ejecutiva, hay que ver cuántas sanciones le metieron. A lo mejor es que le volvieron a quitar el petróleo. Si le volvieron a quitar el petróleo, ahí sí, en un mes más, volvemos al punto cero donde estuvimos antes que llegara el barquito de Rusia. Y otra vez se formó la locura, que ya el barquito ruso se iba a haber acabado, y más con la marcha esta que hicieron hoy, así que ya el barquito ruso ese rato se acabó. Lo que pasa es que en Cuba se está produciendo el tema de la electricidad interna. Entonces dicen ellos que ya están pudiendo refinar. Que hay que ver si eso es verdad, porque llevan una pila de años diciendo lo mismo. Pero bueno, el tema es ese. Si vienen sanciones, hay miedito. Entonces, de lo que decía aquí, señores, en la marcha esta que fue hoy al frente de la Embajada de Estados Unidos. ¿Me entiendes? Que eso es lo otro. Ellos siguen provocando al monstruo. Enfrente de la Embajada de Estados Unidos, ahí, la Embajada tuvo que sacar comunicados que no podía ir nadie ahí porque eso se bloquea todo el paso ahí. En fin, todo lo que es el funcionamiento de la Embajada queda suspendido por ese día. Entonces, ¿quién estaba ahí? Mira, ¿quién está? El Raúl, que apareció de repente porque no estuvo en el amanecer. Miren esto. Tengo las imágenes estas. Bueno, yo no lo voy aquí a mover aquí. Cortesía Mar Jorge, como siempre. Algún día le diré que él es uno de los productores de nosotros aquí. Vamos a poner los videos para comentarle arriba. Miren, miren, ahí viene Díaz Canel, que voy a enseñarle el precio de los tenis también de Díaz Canel, con la mujer, con la Machi, la esposa de él, Liz Cuesta. O sea, ahí hay 6 gatos. Bueno, vamos a decir que después fueron unas cuantas gente, porque realmente se fueron como 30.000 o 40.000 personas ahí. Pero bueno, es normal que la gente vayan ahí por un pedazo de pan, o sea, con el hambre que hay, la mayoría de la gente te dice, ¿quieres desayunar hoy? Ven para acá para la marcha esta. Y para ahí van la gente a marchar. Entonces, pero había algo peculiar ahí en esa marcha. Que voy a poner, miren, miren, miren los videos, vamos a poner el videito este sin audio igual, miren, esto es por Marcha por la Patria, miren, para que vayan viendo que sí, que hubo gentecita ahí. Hubo sus comunistas, mira, fíjate que a mí me gusta publicar aquí. A ver qué dice. Ha impedido que festejemos con júbilo este Día de los Trabajadores, especialmente en el año del centenario del natalicio del comandante en jefe Fidel Castro Dios Ruz. mío. Aleluya. Va de retro. Más de 500.000 de habaneros en representación del pueblo de Cuba. Ahí había 500.000. Esta tribuna antiimperialista en 4 frentes de marcha como En 4 reafirmación frentes. de que esta Ok. tierra vive en la dignidad de sus hijos y que seguirá siendo libre, independiente y soberana No, libre no bajo es. la convicción de que la patria La frase se defiende. Yo pensaba que la patria es de todo. general de ejército Como dijo. Castro Ruz, líder al frente de la revolución cubana. Mira quién está ahí, la momia. La momia Raúl Caballero. Miguel Díaz Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Ya tú Partido sabes, Comunista Miguel es de el Cuba segundón. y Fíjate que el presidente de la líder, República. el jefe Raúl, por eso, Caballero, discúlpenme ahí que los interrumpí en este acto conmemoroso. Por eso es que hay que barrer con Fidel, con Raúl Castro de Donald Trump. Y bueno, Carlos Jiménez, todo el mundo lo sabemos aquí. Y por eso el tanque está en el Partido Comunista y en la FARC. Porque al final todo el mundo sabe que los que dirigen el país son los Castro. Y ahí el tipo le acaba de decir, o sea, un tipo que ya no es presidente hace como 30 años no es presidente. Y sigue siendo el líder de la revolución, que la revolución es el Partido Comunista. No es que la revolución es un proceso, ¿no? El Partido Comunista es la revolución. Entonces ahí te das cuenta que mientras nosotros no barramos, o se muera Raúl ya, que debe morirse ya, porque miren, no se ve muy bien el Rauliti. Mira la vieja fea esta, esto está allá. Esos son fotos del lugar. Mira, ese a lo mejor, sí, yo creo que ese sí es Raúl, porque tan feo como es, porque había otro por ahí que ponía, que decían que era un doble, pero ese se ve que es Raúl. Mira la cara que tiene de obstinado que tiene. Compadre, acaba de esconderte, Ratimunda, de entregar el poder ese. ¿Entiendes? Ahí en esa foto. Es interesante porque al lado, miren esto, señores. Esto es una película. Mira, al lado de Raúl estaba Díaz Canel. Y Díaz Canel tenía, oye, gracias a las personas que están ahí conectadas, la gente de ahí, la gente de la clínica. Los quiero siempre. Claudita. Oye, mira quién está al lado de Raúl, Díaz Canel, ¿me entiendes? Pero la talla es que Díaz Canel, mira el cartel que le sacó a los americanos, mira la cara que tiene Díaz Canel, enseñándole a la gente, ¿me entiendes? Diciendo, coño, no me maten, que vivo algo más.
O sea, esa foto me recordó a la historia esta, la anécdota del Che, de que, mira, no me maten, que yo vivo algo más, antes de que en fin, antes de que lo mataran al Che por descarado y esbirro. Entonces, al final me parece que es un mensaje como diciendo, bueno, a mí no, es a él, al que está al lado, que es este, ¿me entiendes? Que es verdad, o sea, yo te digo, el primero que se tiene que ir del parque es Raúl, para que haya un cambio en Cuba de empezar a meterle el pie a los castristas a esto, ¿me entiendes? Si no, seguimos en eso, vamos a seguir esperando de lo que nos va a llegar. Vamos a seguir viendo este video de la televisión cubana, a ver si vemos algún chivatón ahí. Después vamos a ver otros videos que tengo aquí, pero vamos a ver primero para no hablar por hablar, para hablar desde la base. Bueno, había dicho que habían 50.000 personas ahí y dijeron 500.000, pero después dijeron 500.000 en 4 frentes, lo que puede decir que más o menos ahí había 50.000, 60.000 personas, más o menos. Mira, Venezuela y todo ahí. El comandante del Ejército Rebelde José Ramón Machado Ventura, miembros del Buró Político, dirigentes de las organizaciones mira los dos viejitos esos ahí cayeron. Esos dos viejitos son los que nos tienen jodidos a nosotros. Dos viejitos y tres más. Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. Fíjate quiénes son los represores. En esta tribuna antiimperialista, más de 827 amigos de Cuba en representación de 38 países y 152 organizaciones sindicales. Esas son la gente de la flotilla, que voy a poner ahí lo que descubrieron en la flotilla que estaba yendo para Palestina, señores. Hoy vengo bueno. De la Central de Trabajadores de Cuba, así como integrantes del cuerpo diplomático acreditado en nuestro país. ¿Dónde están los trabajadores, seres? Todos son chivatones hasta ahora. En representación de la mujer trabajadora del sector de la industria, alzará su voz en esta tribuna Yolaidis Hernández Valdés, especialista del Grupo Empresarial de la Industria Química. Seguidamente disfrutaremos de la actuación de María Victoria Rodríguez. A ver si veo a Canelón, a ver qué dijo Canelini. Yo soy cubana, acompañada por bailarines de las compañías. Eres cubana porque naciste en Cuba, no por nada. Escuela Nacional de Danza. ¿Cómo que por eso? Eres cubana porque naciste en Cuba. Mira, gente, oye, fueron sus chivatones ahí, caballero. Mira cómo hay pan con pasta ahí. Así. Ay, Dios mío. Ay, hacer hoy. Ay. Compañeras y compañeros. Qué feos son los comunistas, caballero. Y compañeros. Para mí participar en este acto de celebración. ¿Y esta quién es? Hacer, caballero, pero qué fea ha hecho. Internacional de los trabajadores. Y desde esta. Ya, para no burlarme de la muchacha, porque al final, bueno, pueden decir, se está burlando de la muchacha, pero fea y comunista, está en paz. Porque se puede ser feo como yo, ¿me entiendes? Pero ya ser comunista está embarcado completo. Entonces, señor, otra vez quiero pedirle que le den like, se suscriban al canal que está subiendo, está subiendo. Yo el viernes estuve toda la mañana arreglando el refrigerador, no, el aire acondicionado, el carro este que se me ha roto como 2 veces, bueno, ya hoy creo que así después de gastarme una pila de dólares, ya lo arreglé. Entonces nada, estuvo complicado, pero realmente quería venir hoy porque hay varias cosas que quería compartir con ustedes, así, o sea, un poco en broma al principio, porque realmente cuando uno ve a los comunistas, uno se empieza a reír, porque realmente son patéticos, y los patéticos a veces dan risa. Y lo patético es, o sea, uno se ríe para no llorar, ¿no? Porque al final que esa gente sea los que estén dirigiendo a una isla completa, que un pueblo entero se esté muriendo de hambre, porque esa gente le da la gana, ¿no? Se paran ahí con una potestad en defensa de nadie, porque ustedes vieron toda la presentación ahí, todos eran grupos comunistas creados por el Partido Comunista. Ahí no estaban o sea, los trabajadores reales, que fue el punto de cuando se empezó a crear estas protestas que se relacionaron después con la izquierda, pero también eso vino incluso del capitalismo. Que a los comunistas no les va a gustar que yo le diga esto, ¿me entiende? Pero los trabajadores son los capitalistas, señores. O sea, no hay nadie más capitalista que una persona que tenga un empleo fuera del Estado, ¿me entiende? Entonces, todas estas... fíjate como yo le cambio al momento, a ver, me estoy riendo, pero realmente la filosofía comunista es una cosa que hay que entenderla un poco para saber, porque por ejemplo el tema del feminismo, también hubo un movimiento importante de mujeres que lucharon, o sea, que estaban en función de mejorar, por supuesto, o sea, de ganar espacios que no estaban creados para las mujeres, o sea, realmente hubo un movimiento de mujeres defendiendo los derechos de las mujeres, ¿no? Y en ese sentido lograron grandes cosas, por supuesto, todo lo que han logrado hasta ahora, como todos lo mismo nosotros, como incluso los hombres, porque en principio fueron hombres
pero también fuimos esclavos, algunas personas hemos sido esclavos y hemos sabido superarnos a eso, hemos sabido luchar por nuestros derechos dentro de esa sociedad, ¿no? Entonces al final no es culpa de nadie, sencillamente es el proceso humano o de la sociedad. Pero bueno, en el caso de esto de los trabajadores, que los trabajadores protestaron, incluso en el mundo entero los trabajadores protestan por mejoras salariales. No para apoyar un gobierno comunista que lo que hace es quitarle o sea, es como que los trabajadores, a quien hay que protestarle es a los comunistas. Porque los comunistas esto, por ejemplo, ¿cuánto gana un médico en Cuba? Por ejemplo, ¿no? O sea, un trabajador médico. El tipo se estudió 5 años de medicina en la carrera, que se hizo una especialización, no sé qué, cuando era haber estado 10 años, o 5 o 7 años estudiando. Después tiene que pasar un servicio social. Y después tiene que trabajar 8 horas en lo que le pongan, con $25 de salario al mes. Donde además, no es solamente que sean $25, sino las condiciones de trabajo. O sea, todas esas cosas es para un motivo de protesta de un trabajador. Por ejemplo, ahí te das cuenta cómo es que lo que deberían estar en Cuba protestando los trabajadores no es en contra del bloqueo y a favor de la paz, sino es a favor de las mejoras económicas, que en Cuba son, económicas no, vamos a decir, las mejoras humanas, vamos a llamarlo así, porque en Cuba la gente trabaja en condiciones infrahumanas, los médicos trabajan sin medicina, o sea, con el riesgo de matar gente todos los días, porque el gobierno no le permite tener acceso a medios con una justificación política, ¿me entiendes? Entonces, en este caso, lo que los trabajadores deberían estar protestando, o sea, si hay algo que protestar desde los trabajadores es contra el gobierno, porque el gobierno es el que te cobra impuestos, ¿me entiendes? O sea, mira cuántos motivos hay incluso para que los trabajadores en Cuba protesten o sea, a favor de las mejoras salariales, a favor de las mejoras de trabajo. Aquí en Estados Unidos se celebra eso el 5 de septiembre más o menos cae, que creo que cae como el primer sábado, creo que estaba mirando ahí, el primer sábado de septiembre o el último, una historia así, pero bueno, más o menos se cae el 5 de septiembre. Pero es eso, o sea, eso surgió de los trabajadores de aquí, también del tema estaba Henry Ford, toda esa historia, para crear la jornada laboral de 8 horas, ¿me entiendes? Y realmente eso no fue, además de eso, que esa fue la gran, ¿cómo se puede decir? El gran aporte, o uno de los grandes aportes que hizo Henry Ford, de la familia Ford, fue crear las jornadas laborales en su fábrica de 8 horas. Fue el tipo que lo hizo, que lo implementó, porque se dio cuenta que cuando tú trabajabas 8 horas podías rendir más que cuando trabajabas 15. Entonces fue una cuestión de entender el funcionamiento del cuerpo humano, ¿me entiendes? Para poder trabajar, por supuesto, para poder ganarte dinero, para poder, o sea, que te empleen, o sea, una profesión que tú puedas trabajar 8 horas y que te paguen por eso. Así fue como empezó. No defendiendo el comunismo, ni espérate, ahora vamos a defender a la revolución castrista, ni al Partido Comunista, no. Nada de eso. Todo eso es, ahí donde te das cuenta que eso no es una marcha espontánea, como por ejemplo aquí en Estados Unidos, ahora mismo hay una pila comunista marchando en Nueva York, que tú lo ves y tú dices, ¡wow! Es brutal. Y ahí te das cuenta que son los comunistas, porque aquí generalmente el día de trabajo, yo nunca he visto aquí el Labor Day, una marcha comunista pidiendo reivindicación, sencillamente ya eso se logró. Pero los comunistas, ellos lo que aprovechan todos estos días, para eso mismo, para no trabajar, literalmente, ¿me entiendes? Entonces al final, Díaz-Canel que estaba ahí, y para que tú veas que es el descaro de los comunistas, porque los comunistas, el único comunista que yo he creído en él, voy a hablar de comunismo hoy porque bueno, estamos hablando del 1 de mayo, pero el único comunista que yo he creído en el tipo ese realmente, fue en ¿cómo se llama? Presidente de Paraguay Mujica. Porque el tipo fue presidente y el tipo andaba en un carro roto y vivía en una casita por allá con su esposa en el campo, sin ningún lujo. Capitalista, por supuesto, ¿no? Porque tú puedes vivir sin nada y vivir con lujo, o sea, con tu propio lujo. El tipo se lo creyó. O sea, yo no quería decir que el tipo sea un buen comunista, porque no existe un buen comunista, pero es el tipo que es el único comunista que yo he visto que está muerto de hambre y se queda muerto de hambre. Y no protesta, porque eso es lo que le toca, ¿me entiendes? Entonces, Díaz-Canel va a las marchitas estas, que esta gente van a hacerse los human. Entonces va, mira, con una pinta, va, con un mono que cuesta como $100, cuesta el monito ese fácilmente, porque todo eso lo compran para los equipos de pelota y todo eso, porque a ellos les encanta hacerse los deportistas, ¿me entiendes? Entonces tiene unos zapatos, tú ves los zapaticos esos ahí, los zapaticos más aprietan, ¿no? Los zapaticos de rosa le dicen, no, esos no son los zapaticos de rosa, esos son los zapaticos de 1500 fulas. ¿Qué volar con esta gente, caballero? Estos son la gente, estos son los tipos que le piden a los cubanos, señores, mírenlo aquí, no muela. Estos son los tipos que le piden a los cubanos sacrificio y que vamos a mejorar. Y entonces los tipos se levantan temprano un día,
Los van a buscar en un van con aire acondicionado. Y los tipos, se viste, mire el otro, una gorrita el Bruno al lado, con la camisetona grande esa. Con unos tenisitos, fíjate que son los mismos tenis repartidos, porque todo eso lo compran ellos con el dinero de los cubanos. Y entonces con unos tenis de $1,500, ¿me entiendes? Es imposible que tú le puedas decirle a la gente, coño, vamos a sacrificarnos por el pueblo. Cuando tú te estás metiendo unos tenis de $1,500. Cuando la gente no tiene ni $1 para ir a una marcha, a Díaz-Canel, ¿verdad? O sea, como $1,500. Un par de tenis para ir a marchar a favor de la revolución. La revolución que nos ha quitado todo. Es así. Cualquiera, si tú tienes el refrigerador lleno de comida y tienes unos zapatos y tienes no sé cuánto, claro que vas a seguir explotando al pueblo cubano. Pero sí, pero eso es todo lo que va todo en contra de lo que tú defiendes, que es el sacrificio, que es el pueblo cubano que está bloqueado. ¿Me entiendes? Que ahora seguro con la ley esta que salió, el bloqueo te va a venir más fuerte todavía. Y deja que se acabe esto, que me la voy a leer a ver qué fue lo que te metieron, ¿me entiendes? Pero es eso, o sea, ¿cómo tú vas a convocar a la gente que se sacrifique, que no desayune, que se coma un pan con perrito caliente, eso que seguro que tú le vas a dar ahí a la gente? Para ir tú con unos tenis de $1,500 y la machi también con otros tenis seguros de no sé cuánto. Eso es una hipocresía.